porque en el pueblo hice muchos trabajos y no progresaba. Hubo un momento que yo dije, y fue el punto de inflexión, que me tocó dejar empleos, porque yo lo hacía por mi familia y por mí, y por lo que yo quería progresar. Pero hubo un momento donde yo entré a un ascensor del edificio para hacerle aseo y me desmayé. Tienes que bajarle el nivel a tu cuerpo no va a dar más. Y yo dije, bueno, listo, por algo empezamos. Y ahí surgió el demente. Despide a los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Hoy tenemos un episodio especial. Este es un honor para mí poder tener a este hombre aquí porque convivimos juntos por muchísimo tiempo, conocí todo su proceso de reinventarse durante la pandemia, después de tener un negocio súper exitoso, quedar en nada y volver a empezar, a quien admiro demasiado por todos sus conocimientos que ha desarrollado a lo largo de la vida en temas de PNL, de crecimiento personal. Es una persona que literalmente se ha construido desde cero, empezó desde los empleados bajitos e incómodos y hoy en día cuenta con una empresa que hace eventos a nivel nacional, también tiene la capacidad de viajar internacionalmente, o sea, tenerlo aquí es un milagro porque vive viajando por todas partes y que hoy viene a compartirnos toda su historia que realmente para mí es de gran inspiración. Dani Demente, bienvenido. Gracias por estar acá, a ti por invitarme, a la gente que está acá viendo todo este contenido. No, feliz. Dani, ay, no, es que ni sé por dónde empezar porque es que han sido, de hecho que me tienes muy olvidada porque hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero Dani, yo quiero que empecemos esta entrevista contándonos un poco de tu historia porque yo sé que tú empezaste desde abajo, vienes de un pueblito como yo, pero del pueblo y viniste a hacerte y a perseguir tus sueños a Medellín. Vine a Medellín a buscar progreso. O sea, me vine cargado de sueños de un pueblo de Antioquia, Yolombó. Por ahí escucharán canciones de ese territorio. Y pues llegué como aseador a Medellín con un día de trabajo. Eso fue en el 2004 más o menos. O sea, ya es bastante tiempo. Ya son 20 años, 21 años. 21 años. Porque ya estamos al 25, sí. Llego con un día de trabajo, empiezo a trabajar los miércoles, a hacer aseo. Me acuerdo tanto de ese día porque el encargado, el administrador me dice, mira, es este edificio. Yo miro el edificio y son como 15 pisos y yo, ¿hacerle aseo a qué? Y no, son las zonas comunes, no te pongas ahí que paredes ni nada de esas cosas. Son las escalas, las puertas, todo el tema de la portería, parqueaderos, todo eso. Y yo dije, uy, bueno, no, empecemos. En ese entonces, lo voy a convertir en dólares, pero en pesos colombianos son 15.000 pesos. Estamos hablando de que yo estaba ganando por el día 3, 4 dólares. Entonces, yo dije, bueno, no, con algo se empieza. Y él me dice, mira, normalmente los aseadores terminan a las 3 de la tarde. Para mí fue el día más duro, conté las escalas, 660 tenía la primera torre, la otra torre tenía como unas 100 y algo, y fue hasta las 8 de la noche. O sea, yo quería dejar todo tan limpio porque era mi oportunidad, pero también era porque era la primera vez, yo no sabía dónde estaban la mayoría de las cosas, me tocaba preguntar, me pasó cacharros de que él no se echaba agua y se empezó a entrar por un apartamento, me llamaron y yo, no, por Dios. Me van a echar el primer día. Me van a echar el primer día porque se entró todo el agua y era porque tenía un desnivel las escalas y se entraba al apartamento y me empezaron a llamar y yo, ponga toallas, cosas así. Bueno, eso fue el primer día y así fue durante un mes, trabajé pues solo un día. O sea, yo tenía 4 dólares para hacerme la semana. La alimentación, la vivienda la conseguí con un amigo, me prestó un espacio en su apartamento, tiré una colchoneta al suelo y comías con 4 dólares y el transporte. Y el transporte era a pie.
A pie. O sea, todo era, estos dos piernitas tienen que caminar. Me acuerdo, Laureles, yo vivía en Caicedo, o sea, estás hablando de un recorrido que en bus son 40 minutos. Ay, mucho, como 3 horas caminando por ahí. 3 horas caminando. Tenía para el primer bus y lo tenía que turnar. Cuando me dieron otro edificio, lo tenía que turnar. O sea, hay días que me voy a pie y hay días que sí me voy en bus, porque hoy no me daba para el desayuno al otro día. Claro. Porque en esa época había una cosa que se llamaba quinientazos. O sea, usted con menos de, no, eso es nada, como 6 partes de $1 o no, 8 partes, lo que sea. ¿Con 500 pesos? Con 500 pesos. Comida. Era un café y un buñuelo. Y ya está, ese era el desayuno. El almuerzo me lo ganaba en el edificio, porque hacía favores. Lo fui aprendiendo con el ejercicio de hacer aseo y conocer la gente. Entonces yo me quedaba como haciendo ojitos por ahí, el almuerzo. Y bueno, y en semana lo que hacía era visitar a todos los familiares que yo tenía. Entonces yo llegaba más o menos a las 11 de la mañana, cuando no tenía que trabajar, y entonces me decían, mi hijo, ¿qué es de almorzar? Y yo, ok. Me da mucha pena, pero a eso vine. Vine por el almuerzo, tenía que economizar. Entonces me volví el man más familiar de la época, porque inclusive primos que no conocía, no, pues la primera vez que los veía, los saludaba. Me acuerdo que tenía un celular que era de esos chiquitos, burbujita, y fue como ese camino de empezar a explorar la ciudad. Luego me dieron otro edificio, entonces ya tenía 3 días de aseo, ya no eran $3, ya eran 3 veces eso. Y yo dije, bueno, listo, por algo empezamos. Haciendo pinitos y me fui metiendo a la portería, entonces me dieron, en un edificio donde hacía aseo los miércoles, me dieron la portería en la tarde. Que en esa época entonces el mes me salía en 320.000 pesos. Bueno, era una goleadísimo, pues habían pues empezado ya tenía 320.000. No tenía que turnar tanto, porque son 2 buses que se cogen. Entonces uno caminaba, pero ya ese sí lo cogía, no caminaba hasta el sitio de trabajo. Y así iba optimizando. Luego me fui trayendo a mi familia, mi hermano me empezó a ayudar con unos edificios. Yo empecé a tener ya más trabajo, porque los dueños de los apartamentos a veces los conocía y me decían, Dani, necesito hacerle aseo a la oficina. Yo me iba a hacerle aseo a la oficina. Necesito digitar en las tardes unas facturas. Usted simplemente tiene que digitar, ¿usted sabe eso? Sí, yo ponga en un Excel, puras facturas y listo. Y así me iba ganando. Entonces, en esa época yo cogía todo lo que era trabajo, todo. Llegué a un momento de dormir solo 3 horas. Por los recorridos, por la cantidad de cosas que cogía, porque llegué a hacer hasta mantenimiento de domos en las casas de los ricos. En los patios me tocaba bajar los domos, que eran un material acrílico, los bajaba, les ponía silicona, los limpiaba y yo contrataba a alguien que me ayudara. Entonces ahí empecé a generar más ingresos, pero a un costo de no tener tiempo. Dormía solo 3 horas. Luego ya salí de ahí del tema de la portería y me fui como vigilante a un hotel, porque me quedé sin trabajo. Era muy joven, entonces el administrador lo que dijo fue el representante legal del edificio dijo, no, es muy joven para el cargo de portero. O sea, a mí me iban a ascender a portero de tiempo completo. Y en vez de por eso, la edad, no. me echaron. O sea, echaron inclusive al administrador porque él estaba conmigo. Que yo sí podía inspirar respeto siendo joven, tenía que 22 años, algo así, no me acuerdo. Y que querían era un señor para que aplacara a los niños, que yo no sé qué. En fin, el caso es que echan al administrador, pues le quitan el edificio, entonces por ende nos vamos todos los que trabajamos ahí. Y a mí me toca buscar empleo y doy con un hotel en la Loma de los Balsos, en el Poblado, y en ese hotel empecé a ser vigilante en la noche, 10 de la noche, 6 de la mañana.
Entonces yo ya había empezado a estudiar algo de administración de empresas, yo empecé como 3 carreras. Pero, a ver, la decisión de venirte a Medellín, ¿fue por qué? ¿Por qué no te quedaste en el pueblo? Ok, porque en el pueblo hice muchos trabajos y no progresaba. No sentías que progresar. Entonces dijiste, ya, en la ciudad voy a encontrar una oportunidad de progresar en la Yo vida. vi la ciudad, yo vi Medellín como el mundo de las oportunidades. Ok. Para un pueblerino, trabajar pintando casas, porque eso era lo que hacía, o en la construcción, no era. Y cuando Claro. yo había pasado a la universidad y no tenía cómo, porque yo llegué aquí a Medellín antes Ajá. de tomar la decisión de venirme a vivir. Yo llegué antes a estudiar, pero no me daban los ingresos, ni a mi familia le daban los ingresos para mantenerme acá. Entonces yo dije, no, me toqué volver a ahorrar. Entonces me puse a trabajar con mi papá en construcción y yo dije, no, tengo que buscar progreso. Un amigo me dijo, véngase con un día de trabajo, y ahí empezamos. Y así fue que empecé. Entonces la decisión fue oportunidad. Ujú. Y querías estudiar. Porque ¿sabes? Era quería eso. pagarme la universidad, pero con mi plata, Tu o sea, trabajo. con mi trabajo. Y de hecho yo empecé análisis y programación, pero yo había pasado a licenciatura en matemáticas. Química, no, yo qué carrera no empecé, pero todas frustradas porque los ingresos no daban. O sea, Claro. ¿cómo me sostengo en una ciudad tan grande, donde tengo un desplazamiento adicional, tengo que pagar vivienda, comer y todo esto? Y yo era becado, o sea, no tenía que pagar la universidad, Claro. pero lo otro no daba. No te daba para Entonces sustentar. me tocaba devolverme al pueblo y después sí hubo un poco más de oportunidad, entonces yo dije, me lanzo y si da para estudiar, pues estudio, pero primero trabajo y recojo y ya, en las noches estudiaré. Entonces ya con esos ingresos que fueron mejorando, ya empezaste a pagarte la carrera y estudiabas y trabajabas al mismo tiempo. Sí, yo empecé a pagar los gastos, temas de desplazamiento a la universidad, y empecé a ir todos los, pues era casi que nocturno y los fines de semana las clases de programación. Y después el alcalde del pueblo me dio una beca en un politécnico de administración de empresas y empecé a estudiar. Entonces me toca salir del hotel que trabajaba en la noche a estudiar a las 7 de la mañana. Y eso era prácticamente un recorrido de media hora, llegaba, clase hasta las 3 de la tarde. Por eso llegué a un tiempo y yo todavía tenía edificios que hacía aseo. O sea, había otros días que los distribuía en eso. Entonces salía del hotel en la noche, ya hice mi toma de vigilancias y me iba para el hotel, para el edificio, a sacar la basura, a hacer aseo, todo, hasta las 3 de la tarde. Luego 2 horas más digitando las facturas estas con el señor. Luego llegaba a las 5:30 más o menos a la casa, dormía hasta las 7:30, 8 de la noche, me levantaba, cogía el bus y tenía que llegar a las 10 de la noche. En ese ajetreo, llegarse en algún momento a sentir que Uy, no querías dame una más, cosa. ¿Ah? que no querías más, que te querías rendir, Muchas veces. que te mantuvo. No, es que... Perdón. No. Hubo un momento que yo dije, y fue el punto de inflexión, que me tocó dejar empleos, porque yo lo hacía por mi familia y por mí, y por lo que yo quería progresar. Pero hubo un momento donde yo entré a un ascensor del edificio para hacerle aseo y me desmayé. Y lo que recuerdo es que alguien me llevó al punto médico, me atendieron y me dijeron, tienes que bajarle el nivel a tu cuerpo, no va a dar más. Entonces ahí decido entregar un edificio y quedarme solamente con la vigilancia para poder seguir estudiando. Pero ya los ingresos eran menos. O sea, si yo quería pagarme una carrera, tenía que buscar otras alternativas. Entonces luego vino mi hermano, mi hermana ayudándonos con el tema de la alimentación, porque eso también era un factor para que yo llegara a ese punto de inflexión. O sea, no me estaba alimentando bien porque no tenía tiempo para hacerme una comida sana o algo que me mantuviera con la energía. Entonces llega mi hermana para apoyarnos, ella empieza a estudiar, nosotros le conseguimos colegio y empieza a apoyarnos con el tema de la alimentación. En sus ratos libres hacían la alimentación y la coca y nos íbamos bien. Entonces ahí ya había como un dinamismo
Luego llegó mi papá a trabajar en el tema de la construcción porque yo conocí a un amigo y así empezamos a llenar la casa otra vez. Los otros pequeños, porque somos 5 hermanos, se quedaron en el pueblo hasta un momento donde pudieran ya terminar su grado escolar y ya se vinieran para acá. Entonces ya nos vinimos todos y yo me quedo sin el empleo del hotel. Porque en el empleo del hotel yo ganaba muy bien, yo llegué a ganar muy bien porque ahí cogí todo el tema comercial que yo tenía en mis venas, porque yo digo que las ventas venían desde el colegio, porque yo vendía trabajos de geometría, inglés, todas esas vainas las vendía en el colegio. Entonces ahí en el hotel vi una oportunidad y como esto va a quedar en video, lo va a ver el gerente del hotel de esa época. Ahí se lo mandamos. Y ahí se lo mandamos. Y es que yo hacía, oiga, no vayan a hacer esto en casas. Yo vendía las habitaciones del hotel por la noche a los amigos, porque estaban desocupadas. Claro. Entonces eso era otra entrada. Obviamente, yo lo que hacía era dejar todo como si nada hubiera pasado. Después supe que por esos temas tuve que pasar otras penurias porque en el tema del universo y en las creencias que tengo, lo que tú hagas, el universo no se queda con nada y se paga, entonces vienen otras cosas, otras crisis. Eso fue uno de los temas que aprendí con el tiempo, pero ahí estaba botando el capote diciendo soy el mayor empresario aquí haciendo negocios con este hotel. La cosa es que el gerente se dio cuenta. Bueno, después partimos ganancias. Hicieron negocio juntos. Hicimos negocio juntos. Expandieron. Pero después me quedo sin ese trabajo, porque pues ya no tenía todos esos ingresos. Yo llegué a ganar en el hotel 2 millones de pesos en propinas. En esa época. Y esto no lo saben Juan, vendiendo vino. Cuando se acababa el vino del hotel, yo tenía mis propias botellas y vendía el vino a los extranjeros en la noche, porque eso era en la noche. Yo pasé de ser vigilante a ser recepcionista nocturno del hotel. Entonces ya era como, pero igual me tocaba hacer el mantenimiento de la piscina, claro. Bueno, un montón de cosas. Y ya ahí me quedo sin ese trabajo y termino de empleado por un mínimo en esa época, que eran como 450. Tengo la cifra en la cabeza porque no se me olvida nada. Pasé de 2 millones de pesos en temas de lo que me ganaba ahí en comisiones, en propinas, a 456,000 pesos en una empresa de eventos. Ya empecé como operario. De recepcionista nocturno ya las manos mías estaban suaves. Ya no me tocaba tanto el tema de la limpieza, entonces ya me sentía como que había avanzado un poco en la ciudad. Pero cuando llego otra vez al mínimo, a lijar madera, a cargar estructuras, que empiezo a sentir otra vez aparecer los callitos y yo digo, que es la prueba. Y después entendí que esa era la prueba por lo que había hecho mal en el hotel, de haber alquilado eso sin decirle a nadie. Entonces yo dije, bueno, está la prueba, vamos con la prueba. Pero entonces seguías estudiando en la universidad en ese momento. Sí, yo ya había renunciado a la programación por el tema de horarios, porque no me dio nunca. Luego la beca de la administración de empresas, hice como 2 semestres, no me dio la vida, porque en ese momento, pues, me quedo sin el empleo, ya no tenía cómo pagarme esas cosas, y entro a una empresa de eventos donde no hay horario. O sea, tú entras a las 8 de la mañana, pero no sabes. Claro. O a veces entras a las 7, pero no sabes a qué hora sales. Entonces, digo, no, pues toca dejar la carrera aparte y empezar a esto. Luego, ahí se mantuvo un horario de 8 a 5 y media, casi siempre. Entonces yo dije, ok, oportunidad para seguir estudiando. Pero dentro de la empresa vi una oportunidad de estudiar diseño industrial y que a mí me gustaba ese campo. Porque habían diseñadores que me llamaban a mí para el tema estructural. Entonces yo dije, ok, bueno, esto puede ser una carrera. Y me presento a estudiar diseño industrial en las noches. Entonces yo empiezo a hacer ahí, trabajar en el día en el tema de los eventos y en la noche hago el estudio.
Pero un amigo me hizo un regalo y fue un libro de Padre Rico, Padre Pobre. Oh, eso pega. Porque ahí me di cuenta que estaba regalándole la vida a otro. Y yo quería volver a esa empresa como jefe de diseño, pero iba a ser empleado otra vez. Mientras que en el libro hay 4 cuadrantes y yo me identifico con, yo quiero, no, pues dueño de negocio, son 500 empleados, no, hasta, vamos para allá, pero empecemos como independiente. Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué no empezar con lo de los eventos? Y el punto de inflexión fue una vez que llegué después de una fiesta del libro que había trabajado 36 horas seguidas. Wow, es que además esa industria es súper exigente. Y el jefe me dice, o el estudio o el trabajo. Y yo dije, el estudio, mañana le paso la carta. Luego él me dice, vamos a una reunión, lo hablamos, vamos a subir el sueldo, tal cosa, espérame que llegue de Estados Unidos y lo conversamos. Y yo le dije, no, yo ya he dejado muchas carreras empezadas, esta la quiero terminar. ¿Y en qué semestre ibas en ese momento? Iba como en el cuarto semestre. Y pues yo dije, no, esta la quiero terminar, porque la había pausado mucho, esa carrera la pausé mucho en los eventos. Claro. Entonces yo dije, bueno, vamos a estudiar con los ahorros, tenía una natillera, cogí esos ahorros, pero lo que pasó ahí fue que el teléfono que nunca sonaba ya había avanzado. Ya no era la burbujita chiquita, sino que era un celular que se volaba así. Ya empezó a sonar, y sonar, y sonar. Necesito que me haga este trabajo. Y era personas que me conocían del gremio de los eventos. Venga, usted tiene personas que me ayuden con este montaje, haga esto. Y yo ahí vi una oportunidad. Y lo uní con lo que quería en la universidad de ser independiente. Entonces empecé a crear mi propia empresa de eventos, pero de montajes. O sea, yo hacía el servicio, yo no iba a alquilar estructura. Pues era mi mentalidad. Pero la vida misma me fue invitando. Porque yo había hecho feeling con una estructura en esa empresa. De hecho, mi empresa se llama Estructura Creativa. Entonces esa estructura me hizo mucho sentido porque cuando chiquito yo armaba poliedros, que son estas figuras, y las hacía con palillos de dientes y silicona. Cuando yo llegué a esa empresa, yo vi eso, pero en aluminio y con tornillos, y gigante. Y yo dije, yo quiero eso. Era ver tu sueño tu juego de niños hecho realidad, ¿no? Era un juego, pero ya era un juego de un juguete grande que yo podía manipular y aparte entenderlo. Entonces para mí se me volvió como un juego diseñar sobre eso. De hecho, en esa empresa no llamaban al jefe de diseño, por eso yo soñaba ser jefe de diseño, sino que me llamaban a mí, porque yo estaba en campo. Claro. Y yo podía probar la estructura y decir, ahí tiene que haber un pilar, ahí tal cosa, y empecé a hacer caminitos en investigación de ingeniería estructural de forma empírica, y empecé a ser un referente. Cuando yo salgo de esa empresa, me empiezan a llamar y empiezo a montar, y yo veo me acuerdo mucho, Juan David Gómez, creo que es el de Invertir es Mejor, o un libro, o Hábitos de Rico, no me acuerdo. El caso es que él tenía un programa en Teleantioquia, o participó en un programa en Teleantioquia. Yo lo vi esa noche y él dice, conviértete en un producto. Y yo hice eso al otro día y me fui para la oficina de las personas que yo conocía. Venga, yo soy un producto, yo sé montar esto, sé instalar pisos, sé forrar bastidores, sé tensar lona gráfica. Yo era el producto. Y empezaron a contratarme como el producto. Entonces yo me ponía la camiseta de todas las empresas de eventos acá. Entonces muchos me conocen en el gremio por eso, porque me puse la camiseta de cada empresa que había aquí, en diferentes áreas. Entonces yo sabía instalar pisos, sabía armar techos, sabía tensar cosas. Y ya, yo dije, bueno, listo, por acá es el camino. Entonces ya después fui necesitando gente. Luego me asocié con alguien. Luego llegó otro tercer socio. Y al año siguiente, bueno, yo tuve una conversación con un arquitecto
Y el arquitecto me dice, hay dos formas de hacer crecer una empresa exponencialmente. Una ilegal, otra legal. ¿Cuál quieres escuchar? Entonces yo le dije la legal, pero me decís la ilegal después para saber Por si acaso. por si acaso, para saber qué pasó. Y entonces él me dice, te voy a decir la ilegal. La ilegal es la, tú verás. Y yo, no, yo con esa vaina no me meto. Y lo segundo son los eventos. Y yo dije, ¿los eventos? Claro, él como arquitecto hacía eventos y yo trabajaba para él. Ajá. Y yo veía que él hacía unas cosas gigantes y le iba muy bien en las utilidades, en ese entonces. Ajá. Te digo en ese entonces porque la época dorada de los eventos fue hace mucho rato. Ha cambiado bastante. Y ha cambiado mucho porque hay muchas empresas que Que le dijeron lo mismo que te dijeron a ti. Exacto, que le dijeron lo mismo. Tuvimos la conversación con el arquitecto posiblemente. Entonces me acuerdo de Luis, ese era el nombre de él, y él me dice eso. Entonces yo digo, voy a hacer eventos. Y entonces consigo 100 metros de estructura y eso fue con lo que empecé. Mi hermano vende las acciones que tenía en una compañía y me da eso para comprar la estructura. Y él creyó en mí. Él fue el primero. De hecho, él trabaja hoy conmigo. Es como la mano derecha financiera. No se toma decisiones de números sin la opinión de él. Y me entrega esos 2,5 millones. Al año yo ya había multiplicado eso. Le había pagado los dividendos como si él todavía estuviera en la compañía. Y donde vendió sus acciones. Y ya le había pagado su dinero otra vez de retorno. Y ya tenía 100 metros de estructura. Dani, pero cuando decides emprender este negocio y dijiste, ya, aquí hay una buena oportunidad, tengo el conocimiento, soy el producto, ¿te dio miedo? Porque estabas enfrentándote a una industria de lobos que ya tenía mucha trayectoria, donde me imagino que en los eventos le contratan al que conocen y tú del pueblito que se estaba haciendo de cero. ¿Cómo fue para ti? Creo que una de las mayores creencias, para mí, la creencia limitante que más tenía era yo no soy suficiente para esta industria, porque yo veía esos moles de escenarios que llegaban a los eventos donde yo estaba con un letrerito y poniéndolo ahí en el palco. Hecho con marcadores. Casi que más o menos así. La cartulina. Me acuerdo la primera solicitud fue un backing para poner en un palco donde había 4,000 personas y ese letrerito se veía pequeñito allá. Yo, no, ¿cuándo yo voy a llegar a estar en ese escenario con las estructuras? Bueno, afortunadamente sí llegó el tiempo. Pasó. Pero ahí la creencia más limitante era eso. Y lo otro, miedo a fracasar. Porque si mi hermano confía en mí, yo quién voy a ser o quién me tengo que convertir para poder responderle a la primera persona que confió. Claro. Y luego mi otro hermano que trabaja conmigo y así. Y yo pues tenía la presión encima todos los días, o sea, era como una conversación constante. Yo lo llamo el baldado de mierda. Ni siquiera eran ellos, eras tú Perdón mismo. la palabra, era yo mismo, pero me llegaba en la noche eso. Y había días que yo no me quería levantar a buscar clientes ni nada de esas cosas porque yo decía, ¿para qué si ya hay un montón de gente? Ya ellos ya tienen eso, yo no voy a llegar a ese Claro, punto. ¿quién soy yo para venir a quitarle Más bien esto? vuelvo otra vez a trabajar como producto y me pongo la camiseta. Ahí los miedos hablándote a la cabeza. ¿Y cómo los Y despides? más porque en la universidad, en un trabajo de empresarismo, yo presento mi trabajo que ya estaba creciendo, de crear esta empresa para los eventos, y me dicen, no, ese modelo de negocio no funciona, el que tú hiciste. Y yo, ¿cómo que no? No, porque te falta esto. Al final van a saber de esta entrevista que le contesté yo a esa profesora. Pero no lo voy a decir ahora, y es porque fue una pregunta que ella me hizo y yo le respondí desde el ego. Y esa respuesta hizo que hoy
tuviera los resultados que tengo. Pues influyó, porque hay muchas cosas que influyeron ahí en el camino. Empiezo con mi empresa de eventos y pues alquilar estructuras. Entonces yo ya cogía, era como el rémora. Yo en algún momento, el rémora coge las sobras del tiburón y se alimenta y hacen como una simbiosis ahí. El caso es que yo veía los tiburones y los tiburones echaban las sobras. Ay, vea, eso no lo podemos hacer porque es pequeño. Yo cogía todo eso. Chinchi, yo lo puedo hacer. Venga para acá. Y yo cogía mi moto, porque yo en ese momento tuve mi primer moto y montaba toda la estructura de atrás. Me acuerdo que un gringo no lo entendía un carajo. Lo que pude entender en una feria que estuve, y yo me hacía como en un puestecito y yo empecé a montar estanes con lo que yo tenía. O sea, mi mamá se quedó sin los muebles de la casa un tiempo, sin la matera porque la alquilé también, la refractaria donde hacían la lasaña, donde se hace la lasaña, la utilicé para dulces en el stand y empecé a montar las cosas y todo lo hacía en viajes en la moto, o sea, montaba el puff, luego el otro puff y lo llevaba allá, conseguía a alguien que instalara el tapete, la alfombra y ya está, y empecé a hacer cosas, Esos fueron como hubieron momentos muy retantes. Las varillas una vez en la moto estaban así de ancho, rayé un carro. Ay. Lo que me gané del evento se fue en el pago de eso, inclusive más que de evento. Entonces, todas las situaciones te llenan de conversaciones. Claro. En las que en la noche vos trabajas con eso y decís, ¿qué voy a hacer? O sea, es que son muchas cosas. Tú mismo eres el que cobras, tú mismo eres el que cotizas, tú eres el mismo el que monta, tú eres el que tienes que conseguir la gente. Encima, el que tiene que lidiar con el cliente enojado porque de pronto no le llegaste a tiempo o porque de pronto la estructura quedó mal instalada. O sea, todo eso fue un caminar impresionante que fue puliendo como un diamante. Y yo tenía en ese entonces 5 líneas de servicio en la empresa. Entonces yo decía, yo hago stand, yo hago techos, yo hago pisos, yo hago pasarelas y yo produzco un evento completo. Entonces empecé a asesorarme con alguien, vi una tutora o mentora que hacía el apoyo a los emprendedores. Y tenía un lema que a mí me conectó que se llamaba soñalizador. Sueña y realiza. Y a mí eso me sonó y yo dije, yo quiero hacer eso, voy a soñalizar. Pero entonces me inscribo con ella pone un POTS, yo me meto y empiezo a ver como una oportunidad. Y ahí me di cuenta que mis líneas, las 5 líneas, lo que estaban haciendo era encasillarme para no crecer. Entonces tenía que encontrar una palabra que fuera un referente para unir las 5 líneas. Y ahí surgió el demente. Porque a mí me llamaban el demente de los eventos. Porque hacía lo más loco. Me le medía los retos, a los chicharrones que llamamos. Claro, lo que no podían las empresas grandes, tú dijiste, yo lo hago. Y lo hago. Hay un árbol en la mitad, no importa, yo pongo el árbol en la mitad y pongo un techo a los lados. Todas las cosas retantes me gustaban y me saboreaba. Yo era como, que venga algo más retante, porque esa era una forma de tener más empleo. Claro. Para las personas que trabajan conmigo y para mí. Yo trabajaba en la bodega. La bodega era la casa de mi mamá acá. La sala, mi mamá era la bodeguera, la que despachaba el material. Empezamos con un rinconcito, luego tuvo que sacar los muebles. Toda la biblioteca, todo se tuvo que llevar porque ya empezó a llenarse. Manejaba todo, el transporte era en un Renault, que era el vecino. Ese carro llegaba un momento a estar así parado porque tenía tanto peso atrás que no le daba las llantas. Y todo lo transportábamos ahí. Llegamos a transportar un techo en un Renault 4. ¡Wow! Ese carrito era así con ese techo. Y nosotros ahí metidos también. Como el bus de los payasitos que va a salir. Sí, salían estructura y pues afortunadamente las estructuras de nosotros son como legos, entonces todo se metía donde el campo que tuviera el carro, ya está. Empiezo con eso y en esa entonces se me une la palabra de mente, ideas de mentes hechas realidad.
lo pongo una vez en el WhatsApp y llega el primer cliente. Ay. Me acuerdo, Leopoldo Pinilla, que si está viendo este video, saludos. Me dice, vos sos el demente que yo necesito para un proyecto. Tengo este reto. Necesitamos rodar un techo así como si fuera en las ruedas de los casinos, donde tiras la esferita y hay un montón de números. La ruleta. Pero necesitamos hacer grande y en 3 ciudades simultáneas. Y eso fue, mejor dicho, hicimos averiguaciones, encontramos un eje que hacía rodar el techo y que todo, porque todas las paredes del techo era circular, eran las balotas, los números, y la gente tenía que estar adentro, rodaban el techo y caía pues como un momento, era como para simular que estaban en ese Dentro casino. del juego, ajá. Entonces fue un reto bastante, Wow. con eso empezamos. Sí, bueno, ¿qué? Ya nos una línea de servicio. Empezaste por lo grande igual, que Sí. tremendo reto. Fue muy, muy retante y fue, creo que para mí, el que me abrió el mundo a las posibilidades de que podamos hacer cualquier cosa que le ocurra al cliente. Y desde ahí empezamos con un lema: ideas de mente hechas realidad, ideas de mente hechas realidad. De mentes, pero de aquí, pero también invitando un poco a que te salgas de la zona cómoda y seas un poco loco para que logres cosas. Y ahí empezamos con esa filosofía. Después eso se convierte en un taller de liderazgo que empecé a desarrollar para las empresas. De mente es una palabra completa, con cada letra tiene un taller de ser disruptivo, de ser enérgico, de ser motivado, de ser empático, de no sabérselas todas, de trabajar en equipo y de trabajar tu energía. Eso, desde ahí. Pues ha sido un recorrido de 12 años ya. 12 años, que empezaste hace 25 años, 25, 26 años. Con la empresa ya hay 12, sí. Desde salirte de tu pueblo hasta llegar a emprender, fueron casi 10 años. O sea, toda esa trayectoria. Sí, claro, porque en ese recorrido hubo muchos trabajos, más puestos que un bus, creería yo. Pero para mí fue la formación, fue la resiliencia, fue en quedarse sin un peso para comerse una empanada y darse cuenta que esa empanada hubiera cubierto el pasaje del bus del día siguiente, o una parte. Y no, son muchas cosas, pero creo que la formación de un emprendedor tiene que ser desde adentro, desde aquí, porque esas conversaciones que me llegaban, ese baldado, ¿cómo los domino? ¿Cómo los transformo en algo que me motivara a avanzar y a seguir luchando por mis sueños? Porque yo amaba viajar. Ya yo una vez me dijo, usted no va a llegar a Estados Unidos. Y yo quería vencer eso. Y mi hijo mantiene allá cada 8 días. Cada que veo las historias de Dani está en alguna parte de Estados Unidos, mejor dicho. O en Islandia. Entonces, yo quería, mira cómo esas cosas que a veces te dicen que no puedes, las puedes convertir como en una motivación, un motor. Así sea desde el ego, porque eso es una conversación del ego que quiere satisfacer, demostrar y demostrar al otro, pero realmente cuando en este camino te das cuenta que lo que más bonito tú aprendes es el equilibrio entre lo que hay adentro, lo que tú amas hacer, el disfrute y en lo que te quieres convertir. Porque hubo un momento donde yo le grité a una empleada. O sea, yo era iracundo, pero mal. O sea, yo empezando todas las empresas, ese es el cuento bonito. Pero los que me están viendo y los empleados pueden, en esa época, yo ya los llamo colaboradores y familia, en esa época que los llamaba empleados, yo los trataba muy mal. Porque yo creía que las cosas debían funcionar como había nacido acá. Perfecta la idea, así tiene que funcionar, y que todos tenían que funcionar como yo funcionaba. Entonces todo el mundo se tenía que adaptar a como yo hacía las cosas. Ese lemita de que nadie lo hace como frisbee lo hace, bueno, perdón la cuña, pero se puede usar. Sí, pensaba eso, que nadie lo hacía como yo.
pero no, hay personas que lo hacen mejor que yo. Ajá. Llega ese momento donde le grito a la administradora en un centro comercial de 4 niveles. Yo estaba casi que todo el centro, le grité tanto, le empiezan a caer las lágrimas. Las 4 niveles me estaban mirando como el peor ser humano de la historia. Y en ese momento yo salgo y me voy a un rincón y me pongo a llorar. Pero así porque me llegó la emoción, o sea, ni siquiera sabía por qué estaba llorando. Pero tiempo después me di cuenta de que esa conversación fue entre mi niño interior y yo, mi adulto. Y el niño como que decía, este es el que te quieres convertir, el adulto que quieres ser. Por eso te viniste del pueblo a convertirte en esto. Más o menos ese tipo de conversación me llegó y yo dije, no, yo no quiero ser este humano. Y más porque en mi mente solamente estaba la imagen de las lágrimas cayendo y de ver cómo todas las personas me pusieron el ojo así como un blanco del juicio. Yo ahí me sentí supremamente vulnerable y dije, no, tengo que cambiar lo que está aquí. Y ahí empiezo a hacer como un chip, ¡pum! Y cuando tú haces el chip, yo lo digo ahora, pero en ese momento no lo entendía, el universo empieza a confabularse. ¿Estás dispuesto en esa apertura? Ok. ¡Pum! Llega tu amiga y te dice, mira, hay un seminario en Bogotá que se llama, yo no sé qué, despertar tu influencia. Y yo, qué bueno, listo. Que libera tu poder interior, que vamos para allá. Y eso se volvió un tema de una adicción al crecimiento. Porque empecé inclusive a visitar países para entrenarme con los mejores. Pero entonces llegó un momento en el que ya la preocupación no era el dinero, porque ya con tu empresa escalando, ya tenías empleados, ya eso como que de cierta manera estaba cubierto, pero entonces ya ahora la necesidad era más interna, ahora ya tengo el dinero, pero entonces me estoy convirtiendo en una persona horrible, de pronto eso me hace sentir incómodo conmigo, estoy pasando por encima de otras personas y necesito ir hacia adentro y empezar a construir una versión de la que yo me pueda sentir orgulloso. Claro, porque la primera barrera que tenía que vencer era el que yo tengo la razón. Y yo no tenía la razón. Nadie la tiene. Y de nada sirve tenerla. Y yo digo, bueno, listo. Es estar dispuesto a estar incómodo, porque estás incomodando todas tus creencias, de que tú crees que te las sabes todas, incomodarte y estar dispuesto a ver que tienes que trabajar adentro, porque ya, listo, estamos trabajando, estamos ganando dinero, pero ¿de qué sirve cuando te están mirando feo o cuando te están juzgando en un centro comercial porque le gritaste a alguien? No tiene sentido, no había un propósito, no había un bien mayor, no había una... Entonces yo pienso que las empresas, los empresarios y los que crean empresas tienen una responsabilidad muy grande porque también están formando personas. Claro. Y se están yendo hacia esos ideales y tú estás apoyando a que otra persona se vea impactado en su familia y a su vez sus hijos, y eso se vuelve una cadena. Pero entonces el ser humano que tú quieres ser, ese no, ese que está conectado con el ego, no. Yo bajé esa vaina, aún lo sigo trabajando porque eso nunca acaba. Es un camino sin término. Y lo puse aquí al lado y le digo, parcero, andemos juntos, yo te digo cuando entras, pero yo doy la orden cuando entras. Y al momento que yo le digo, saca para allá, haga lo suyo, defiéndame, haga lo suyo, porque aquí el carácter no lo tengo yo soy amor y paz, pero lo necesito, porque hay momentos en la vida que vos necesitas ese personaje como un motor. Entonces, si ya todo esto del manejo de personas implica un crecimiento individual, porque tú ya estás influenciando a otros. Ya empieza a ver, ya no eran 2, ni 3, ni 4 empleados, ya eran 20. Y llegaste a tener 60 y luego 70 en un evento grande, porque empiezas a controlar los proveedores, los aliados, todos son como, entonces, ¿qué hay que hacer? Y te das cuenta que no tienes esas herramientas.
Claro. la oratoria, la comunicación, el rapport, que el rapport es esa sinergia que generas con el otro. Entonces, a trabajarlo, a estudiar, a capacitarte en casi que borrar todo esto. A mí me decían cuando me metí en un taller de liderazgo, ya le lavan el cerebro a usted. Yo no me meto a eso porque allá le lavan el cerebro. Que me saquen todo, que me hagan un lavado, pero el mejor, el excelente, el que sea perfecto, que me dejen limpio y que me instalen una nueva programación. Porque necesito realmente eso. Todas esas creencias que uno viene desde los sesgos mentales de papá, mamá, todo eso, muy bacano, te formaron hasta ahí. Pero ¿hasta qué punto empiezan a castrar de pronto posibilidades? Empiezan también a afectar en la forma como te comunicas con otros. Entonces ahí hay que empezar a hacer un barrido. Y que te impiden crecer. Finalmente, si tú estás siempre desde tu razón, desde permitirle a los jefes del miedo que sean los que dominen, que te controlen la vida, pues tú no vas a poder evolucionar. Y yo estoy segura que si tú no hubieras empezado ese proceso de autoexploración y de crecimiento, no te hubieras dado la oportunidad de escalar al nivel que has escalado hasta ahora, o incluso después de pandemia, que fue tan difícil porque todas las empresas de eventos se cayeron, porque ya nadie hacía eventos durante pandemia, no te hubieras podido recuperar, porque sé que muchas empresas que competían contigo se quebraron y no pudieron volver a retomar, pero gracias a esa mentalidad que tú construiste, fue que dijiste, bueno, aquí en la adversidad vamos a sacar, que incluso lanzamos un curso de Dani, empezamos desde cero y creamos un montón de cosas, lo volvimos reggaetonero, o sea, sí, de todo ese proceso de crecer y de decir, puedo construir esa versión de mí que me permita seguir avanzando. Yo creo que la pandemia llega en un momento donde tú ya estabas en esa evolución, pues yo estaba en esa evolución, pero a ver, hubieron momentos de que uno dice, no, ya, que a mí una palabra que yo ya la odiaba, reinvéntate, reinvéntate. Y yo, ¿cómo? Si me cerraron la puerta cuando hacía tantos eventos al mes y ya no puedo hacer ni uno porque entonces el aforo de las personas no se puede, que no se pueden estar conglomerados, entonces ¿qué voy a hacer? Me quitaron algo que yo hacía normalmente en el día a día. Y en una conversación con una amiga me dice, pues vende tu conocimiento. Y ahí, bueno, yo había soñado como reunir un montón de personas y vivir en un mismo espacio. Doy con Lixi, doy con otra amiga mía, Ana, y nos vamos a vivir el sueño, lanzamos cursos. No. La primera vez que salió Despide tu jefe. Ajá. Sí, Despide tu jefe, que yo apoyaba ahí con el tema por el tema de la programación neurolingüística como en la formación, pero tuvimos muchos retos, o sea, como que, ¿cómo sostienes 20 empleados? Claro, sin ingresos. Si no dan eventos, entonces te daba para sostenerte a ti, para surfear la marea y decir, bueno, cuando pase esta vaina, ¿cómo me voy a... Ahora sí la palabra, reinventar. Porque reinventar, hasta la pérdida de un taxi, usted reinventa. Usted perdió el taxi, no, entonces llamo al Uber, y el Uber no llegó, usted le toca reinventarse. Claro. Cada día usted reinventa. Entonces en ese momento, reinventarse, yo ya decían, ya, a la fucking, perdón la vaina, esa palabrita. Pero empecé a crear a creer en mí, porque esa es otra. Listo, usted hace eventos, usted es bueno haciendo eventos. Otra cosa es creer en su conocimiento. Claro. Y grábese la primera vez. No. Yo creo que yo le hacía videos a Dani, no, repítalo, otra vez, Dani. Es que no, pero tú tienes que hacer un reel. Y el reel, ¿qué es eso? ¿Qué es un reel? Por favor. Y tienes que hacer esto y esto y esto. Y yo nunca he querido aparecer en cámaras. Y empiezo a hacer eso y empiezo a ver resultados. Y yo, bueno, listo, esto puede ser una herramienta para eso.
me invitaron a una conferencia, luego un taller internacional o algo así, y yo empiezo a ver una oportunidad de algo que a mí me gusta hacer, que en ese momento no lo había enseñado. Yo lo enseñaba, pero como de forma natural, pero consciente que yo diga, esto a mí me gusta, me apasiona, lo vine a ver en la pandemia, cuando empecé a enseñar mis conocimientos, lo que yo había recorrido, y empezar a enseñar desde el camino que ya había transitado. Yo digo, bueno, listo, aquí pueden haber cosas. Y hubo un montón de talleres y bueno, ahí tenemos todo esto de Dani de Mente, porque Dani de Mente se volvió una marca. Sí, y que hoy puedes impactar la vida de personas no solamente a través de tus estructuras en la empresa, teniendo un grupo de personas que trabajan contigo que finalmente se impactan la vida de ellos y de sus familias, sino también a través de tus experiencias y de tu historia de vida, porque quien te conoce y quien sabe, y ahora que conoce esa historia, ver todo ese trayecto es la fiel muestra de que sí se puede, porque muchas personas con todo lo que tú pasaste me han dicho no, o me voy por el lado ilegal como dijo tu amigo, o simplemente me rindo y no puedo, porque es muy duro. O sea, yo sé que también te llegaste a enfermar en la industria de, ya teniendo tu empresa, te enfermaste de estrés, dañaste tu salud y muchas cosas por llegar hasta acá, pero el que hayas decidido con el coraje y la adversidad de continuar y de mantenerte es lo que te hace un ser admirable, que impacta la vida de su familia, de sus colaboradores y de todo lo que los conocen. Qué bonito escucharlo en otras palabras, pues de otra persona. Y es que un amigo, un diseñador me definió una vez y me dijo, Dani es un loco que ve un hueco, él cree que hay algo ahí, se mete y después nosotros vamos detrás porque funcionó algo. Entonces yo siento que en la vida está a tu alcance todas las posibilidades que tú te pongas, las que tú creas, las que tú estás dispuesto a caminar y a enfrentar, y si te pone una barrera, pues atravesar esa barrera y luego la otra y luego la otra y luego la otra, a que gastes todos los planes, A, B, C, D, hasta que se te acaben las letras, y si te acaban las letras, vete con los números que son infinitos, pero siempre está aquí adentro, ese maestro interno que te va a decir, por aquí es, y si no, estar atento a lo que está en el entorno, porque ahí también hay señales. Yo siento que es responsabilidad de nosotros profundizar en ese interior, en ese mundo interno, para poder ver en el externo cosas que antes pasábamos en automático. Y vemos señales y decimos, claro, por aquí es, esta estructura se debe armar así, porque la vi en la naturaleza, y yo, si está en la naturaleza es porque se puede armar afuera, en este mundo. Conectar con la intuición. Exacto, la intuición. Tengo una regla para las decisiones en mi vida, y es el tercero, la intuición, pero la primera, entonces yo voy a hacer un negocio, analizo la persona, ok, me genera confianza, me genera feeling, luego los valores de la persona están alineados conmigo, pero lo que sí es realmente, ¿qué te dice la intuición? ¿Qué te dice ese instinto? Porque y eso aplica para todo, hasta para las relaciones amorosas. Usted cuántas veces se mete con alguien y el instinto le dice que no es, que no es, que no es. Que ahí no salga corriendo. Y digo, no, pero es una buena persona, tiene buenos valores, yo me voy a meter, y se mete. Pasa de todo. Y usted, yo sabía desde el inicio, pero no le quise hacer caso. Ese es el tema. O sea, ¿qué tanto estás confiando en tu intuición? Pero ¿cómo lo desarrollo? No es algo que se alimenta en el día a día. Yo no digo que la intuición se alimenta en el día a día. Tú te debes alimentar para poder captar. O sea, tú eres el que tienes que formarte. La intuición está. Pero si tú no estás capacitado, que te estás desarrollando, no, es como si tuvieras un montón de sensores aquí. Y esos sensores se activarán cada vez que te capacitas. Entonces aprendes de esto. Entonces, cuando coges todos esos sensores externos,
es el instinto. Cuando se empiezan a activar, pero fue porque tú estuviste dispuesto a capacitarte. Eso no es como, ay, pero entonces ¿cómo enseño la intuición a las personas? No, señor. Lo más difícil de enseñar, y eso lo dice Maslow, de enseñar es a que una persona haga cosas por instinto. Porque eso lo desarrollas tú desarrollas esos sensores, ese nivel de captación. Es como cuando estamos leyendo un libro y después decimos, por aquí es que decía el autor esa vaina, porque lo vemos afuera, lo vivimos, lo extraemos del libro, ya está en nuestra psique, y ahí empezamos a actuar. Si tú te desarrollas a ti, empieza a captar. Y pase lo que pase en tu entorno, no te puede quebrar a ciertos niveles, pero te puede siempre reconectar o reestructurar o reinventar o la palabra que quieran usar, pero si tú crees en ti y has trabajado en ti, pues a pesar de la adversidad que pasen, los problemas, la pandemia, lo que sea, va a haber una fuerza interior que te va a permitir continuar el camino. Porque siempre la más fácil es decir, no, ¿sabe qué? Me rindo y empiezo de cero, me empleo en una empresa de eventos y ya. Pero el hecho de que hayas trabajado tanto en ti fue lo que te ha permitido estar acá. Exacto. Dani, para terminar, ¿qué le dirías a una persona que en este momento está pasando por quizá uno de los momentos más difíciles de su vida, así como lo estuviste tú, dándola toda, ganando nada, sacrificando tu tiempo, tu salud para salir adelante, y ya se siente como que está al borde? ¿Qué le diría? Lo primero, abrace esa vaina, abrace el sentimiento, siéntase. Si uno dice, es que ya no puedo más, siento el peso en los hombros, las manos me sudan, tengo muchos pensamientos acá, empiece a honrar esa vaina, porque el cuerpo lo sabe, el espíritu lo sabe, el alma lo sabe, cuando necesita sanar o soltar. Y si yo lo obvio y digo, no, la vida sigue y vamos para adelante como un optimismo irracional, pues lo que va a hacer es generar un vacío a futuro. Entonces, en el momento que tú te permitas abrazar eso, lo aceptas y ahí viene el resignificar. Bueno, listo, ¿cómo lo puedo transformar? ¿Cómo puedo generar un nuevo momento en mi vida? ¿En quién me tengo que convertir? ¿Qué clase de persona se necesita para que ese momento suceda? ¿Y cuáles son las cualidades? Y si no lo veo en mí, pues entonces le pregunto a mis amigos, hey, ¿vos en qué me ves bueno? O si no, sigo modelos, libros de personas que me inspiren y empiezo a hacer cosas, traerlos de acá y ponerle acción, ponerle energía. Eso le diría. Y sienta que eso es el mejor momento que puede haber. O sea, no hay nada más bonito que tirarse al agua y saber que puedes nadar. Pero al principio tenés miedo cuando estás ahí en el risco. Zambúllete. Yo no sé nadar. Chapotear. Pero chapotear, me tiro, lo que sea. Ya he visto cosas, gracias a los amigos que me han ayudado a romper ese miedo al agua, porque fue un trauma que estoy trabajando. Y es por eso, porque he estado dispuesto en apertura a zambullirme. Y así pude ver tortugas que nunca había visto, marinas, y te sorprende, la vida te regala esos premios para que te motives más a romper esos miedos que has dejado ahí y lo has construido. Tú mismo construyes tus propios miedos. Entonces, lo primero es, cambia de mentalidad siempre. Haz un cambio, mirada disruptiva de la vida. Todo. Y falta algo por decir. Y es lo que le contesté desde el ego a la profe. Sí, ¿qué le digo? Le dije, profe, ¿usted cuántas empresas tiene? Y me dijo, ninguna. Ok. Confío en las personas que tienen resultados. Y ahí va algo muy importante, es que a veces escuchamos consejos de las personas que no tienen los resultados que nosotros queremos y no tienen ni idea de qué es lo que están hablando desde sus propios miedos, no desde su experiencia. Entonces, maravilloso. Dani, nosotros estamos creando el Club de CEOs, que va a ser un espacio para ayudar a las personas a convertirse en los CEOs de la empresa de tu vida, y aquí en vivo quiero invitarte a que seas parte de los mentores que vamos a tener mes a mes acompañando el proceso de estas personas, porque Dani fue uno de los primeros mentores de Despide tu Jefe cuando era un curso en entrenamiento, así que me honraría poderte tener.
Pues desde que lo pongamos en agenda y le demos energía, ahí estoy, Ahí. siempre. Yo feliz de apoyar cualquier causa de crecimiento y de viaje interior. Eso a mí me motiva mucho, que somos agentes de cambio. O sea, nos debemos hacer la pregunta, ¿cuál es el cambio que queremos hacer hoy en el día a día? Y ya. Ya. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a tener a Dani compartiendo su conocimiento de experto en PNL y bueno, muchas gracias por haber hecho espacio en tu agenda, súper ocupada para estar acá, para compartirnos tu historia y a ti recuerda que si quieres crear una vida a la que no necesites escape, debes despedir los jefes que vienen en tu cabeza. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao, chao.